4 de la tarde con 36 minutos desde los estudios de CNN Chile. Les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en este lunes cargado de noticias políticas, y vamos a comenzar de inmediato contándoles de una relacionada con la convención y con la que partíamos, porque Rodrigo Rojas Vade anunció que va a dejar la convención. Vamos a contactarnos con Josefina de la Fuente para conocer todas las reacciones, cómo reaccionaron efectivamente todos los constituyentes y qué es lo que se va a hacer, porque también él dice que va a renunciar, aunque todavía no existe el mecanismo, que está a la espera de ello. ¿Cómo estás, José? Hola Mati, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Efectivamente, yo diría que hay una especie de laberinto jurídico aquí, porque en general los convencionales valoraron en términos éticos, políticos, que Rodrigo Rojas Vade definitivamente dijera que no va a participar y no va a permanecer en la Convención Constitucional. Sin ir más lejos, recordemos que la semana pasada la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, decía que no era favorable, no era saludable ni para Rodrigo Rojas Vade ni para la Convención Constitucional que él permaneciera entonces aquí en este espacio. Y el día de hoy, a través de sus redes sociales, Rodrigo Rojas entonces dice que él va a renunciar a la Convención Constitucional, que no va a participar, no va a asistir, no se va a conectar de manera remota o participar de ninguna otra votación independiente de su estado de salud. Escuchemos lo que dijo Rodrigo Rojas a través de este video y luego comentamos las reacciones y cuáles son los posibles caminos para que se concrete esta renuncia del convencional. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política. Aunque ya lo he dicho, quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. Mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. De igual forma, no aceptaré dinero por los días en que no trabajaré sin justificación. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. Bien, ahí escuchamos entonces a Rodrigo Rojas. Él dice que le gustaría que fueran 155 convencionales los que escribieran esta constitución, y eso es interesante porque desliza que le gustaría que hubiera un mecanismo de reemplazo ante su renuncia, un mecanismo que por ahora no existe hasta el momento según lo que está establecido en la constitución. Además, él menciona que él no va a recibir ningún peso, ningún pago por un trabajo que no haya hecho, y eso sí, eso hay que ver cómo va a funcionar, porque la verdad es que mientras Rodrigo Rojas siga siendo parte de la Convención Constitucional, él va a seguir recibiendo su sueldo a menos que se tome una medida extra o que la mesa decida algo, algún tipo de suspensión que se establezca en el reglamento, etcétera. Eso por ahora no existe, así que por tanto Rodrigo Rojas, mientras no haya renunciado de manera formal, él sigue siendo un convencional más, es parte de los 155 convencionales y por tanto sigue recibiendo su salario de convencional. Ahora, yo te decía, Mati, que los caminos a seguir no son muy fáciles. Por una parte está el tema de la renuncia. Ya hemos dicho que solamente está establecida un tipo de renuncia formal, que es ante una enfermedad inhabilitante y que la tiene que calificar el Tribunal Constitucional, aunque eso último es debatible. Pero bueno, eso es lo que hay ahora respecto a renuncia. Por tanto, no hay contemplado una renuncia por algún otro motivo. Y respecto al reemplazo, lo que está establecido es que en el caso de los independientes, como es el caso de Rodrigo Rojas, no procede un reemplazo porque no es parte de un partido político. Para ese caso sí está establecido entonces los reemplazos. ¿Qué se puede hacer? Una reforma constitucional, dicen algunos por una parte, que norme esto, que establezca quizás otra causal de renuncia y que también pueda establecer un mecanismo de reemplazo. La otra posibilidad es que, por ejemplo, se ingrese algún tipo de indicación en el reglamento. El reglamento ya contempla, por ejemplo, inicialmente llenar este vacío de que no se pueda hacer un reemplazo. Otra cosa es que también que se apruebe la indicación que dice que en vez de calificar la enfermedad por el Tribunal Constitucional, la califique el Pleno. El problema de eso es que ahí va a generarse un conflicto jurídico, muy probablemente, porque va a haber un sector de la Convención que va a decir que la Convención en el reglamento no puede cambiar normas que están establecidas en la Constitución, y por tanto quizás podría terminar esto en la Corte Suprema. Entonces, eso es un problema que tienen que resolver, y de todas maneras probablemente la mesa de la Convención, que a toda esta hora estaba reunida durante la tarde, va a tener que ver cuáles son los mecanismos a seguir y cuál va a ser la fórmula. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente de la Convención, Pedro Muñoz, respecto a esto.
Formalmente, él hasta el día de hoy es un miembro de la Convención Constitucional que ha manifestado su voluntad de renunciar. La convención se dará notificada, no por las redes sociales ni por los medios de comunicación. La convención se dará por notificada cuando ingrese un documento formal ante la oficina de partes de la convención. Existe una causal de renuncia a través de una enfermedad que deba ser calificada y esa es una vía que hay que explorar también. Siempre hemos señalado desde el día número 1 que era fundamental dar una respuesta institucional contundente, pero además no dejar espacio a la arbitrariedad. Y no dejar espacio a la arbitrariedad implica no dejar espacio a la arbitrariedad ni de unos ni de otros. Bien, yo te decía, Mati, que estaba en una reunión en la mesa, los vicepresidentes adjuntos. El día de hoy tiene una reunión todos los lunes a las 3 de la tarde, pero de todas maneras en off nos decían, claro, viviríamos en Narnia si es que no se tocara este tema de Rodrigo Rojas, porque por cierto que es importante, sobre todo después de la declaración que dio el día de hoy. Conversamos con algunos convencionales que son más cercanos a Rodrigo Rojas, en particular con el convencional Cristóbal Andrade, que es el único convencional que sigue siendo parte de la lista del pueblo, y él mencionaba que había una necesidad de que el Congreso Nacional pudiera tramitar idealmente una reforma para que se pudiera reemplazar el cupo de Rodrigo Rojas una vez que se hiciera, si es que se hace, formal la renuncia del convencional. También otros convencionales, como por ejemplo Mauricio Daza, decía que en estricto rigor, lo que yo te mencionaba, esta renuncia podríamos decir que es de hecho, quizás mediática, porque no se ha seguido el causal formal, no se ha renunciado y por tanto Rodrigo Rojas sigue siendo hasta el momento parte de los 155 convencionales. Escuchemos esas dos reacciones. Que Rodrigo Rojas Vade haya renunciado a la convención le hace bien a él, como también a la Convención Constitucional. Es súper importante también que el poder constituido, en este caso el Congreso, haga una reforma constitucional en la cual los independientes tengan reemplazo y el tema de la paridad se siga dando. Es súper importante esto para que la Convención Constitucional siga siendo paritaria. La declaración de Rodrigo Rojas Vade es relevante, ya que él ha comunicado su intención de no volver a participar en ningún acto de la convención, ya sea en deliberaciones o en votaciones. Sin embargo, en caso alguno, constituye una renuncia a partir del tenor del comunicado que hoy él ha revelado. Cuando Rodrigo Rojas no participe en deliberaciones y votaciones, él formalmente sigue siendo un constituyente y por lo tanto todos los quórums relevantes, como por ejemplo para votar normas del reglamento, como también para los efectos de votar normas que vayan a el proyecto de nueva constitución, va a considerar su permanencia en la convención. Se va a calcular a partir de un quórum de 155 y no 154, ya que él va a seguir siendo constituyente aun cuando no participe en las deliberaciones ni en las votaciones. Y desde el sector de la derecha fueron bastante críticos con esta declaración de Rodrigo Rojas, con esta renuncia, entre comillas, porque dicen que no es renuncia propiamente tal y no entienden por qué no usó los calanes formales de presentar su renuncia, decir, en este caso, bueno, por una enfermedad inhabilitante, en el caso que la tuviera, y que lo calificara el Tribunal Constitucional. Escuchemos lo que dijo Martina Rao y Teresa Marinovich al respecto. Rojas Vade usó las razones médicas para ganar una elección. Su abogado la semana pasada aludió a razones médicas para eximirlo de cierta manera de responsabilidad o atenuarla al menos. Y ahora que las razones médicas podrían servirle para renunciar, no las hace, ¿no? De pronto se vuelve escrupuloso. Entonces me parece que es una falta de respeto para sus electores, una falta de respeto para el país y una falta de respeto también para quienes queremos hacer un trabajo mínimamente serio. Efectivamente, el señor Rojas tiene un historial de enfermedades, según decía su abogado, y bueno, si él quisiera renunciar hay un mecanismo legal para hacerlo, pero claro, uno se da cuenta que hoy día no está el mecanismo de reemplazo en caso de que él renuncie, y yo creo que les preocupa más eso, perder un cupo o perder un voto. Respecto a la remuneración de él sigue siendo constituyente y va a seguir cobrando. Si él quiere hacer algo con ese dinero, bueno, es asunto de él, no es algo que uno pueda pronunciarse. Sobre los mecanismos de renuncia están establecidos en la Constitución, entonces ese es el mecanismo, o renuncia por razones de salud o sigue trabajando.
Bien, Mati, como tú escuchas entonces de los convencionales, no es un camino fácil y por tanto la mesa me imagino que va a dar algún pronunciamiento, no sé si hoy día, pero probablemente va a tener que dar algún tipo de camino, el que van a seguir o cuáles son sus percepciones respecto a lo que ocurrió. Recordemos que hace algunas semanas encargaron un informe jurídico respecto a cuáles eran las posibilidades. No hemos tenido respuesta de si es que ya está publicado ese informe, si es que lo recibieron y si es que saben más o menos cuáles son los caminos a seguir. De todas maneras, eso es uno de los temas, porque hoy es una semana bastante importante en lo que respecta al reglamento y va a ser probablemente una semana clave. Decimos siempre que es una semana clave y sobre todo porque este es un órgano nuevo y cada uno de los hitos son bien importantes para poder seguir a las siguientes etapas, pero esta semana se tiene que votar en particular el reglamento. Por cierto que se va a ver esto de la vacancia, de la renuncia de los convencionales y también te quiero decir que son 1.128 indicaciones las que ingresaron. 1.128 y eso se tiene que votar en 3 días. Y yo como referencia te quiero dar la comisión de reglamento, que eran 31 convencionales, tenían cerca de 500 indicaciones y se demoraron aproximadamente 3 días en votar, aunque no tenían la botonera electrónica, pero 3 días, esto es el doble, así que vamos a ver también si es que se mantiene el cronograma y si es que van a lograr votar en 3 días estas más de 1.000 indicaciones. En general se votan algunas indicaciones cuando se dan cuenta que alguna otra persona tuvo la misma idea, una mejor idea, etcétera, se votan, pero vamos a ver si es que de todas formas con el número restante se alcanza a votar esto en 3 días, Mati. Claro, porque además de ser prácticamente el doble, un poco más del doble de las indicaciones, son todos los constituyentes, por lo tanto eso también le agrega una dificultad aún más especial. Exacto. Bueno, vamos a seguir atentos, Josefina, a todo lo que está ocurriendo, pero por lo pronto era bien importante lo que decía el vicepresidente de la mesa, que no les ha llegado todavía ninguna renuncia formal, que no se renuncia a través de las redes sociales, por lo tanto esto solamente es un anuncio más que una renuncia, así que vamos a ver si ingresa algún documento oficial. Nos quedamos atentos a ello, José, que estés bien y buena semana con esta semana tan importante para la convención. Sí, nos vemos.